Muy buenos días, estimada tutora. Mi nombre es Mónica Canchila de la Osa. Pertenezco al CEAD de Corozal, curso tercer semestre de licenciatura en Pedagogía Infantil del presente año, es decir, del año 2021. Este trabajo tiene como objetivo analizar el lenguaje, el habla y las diferencias que existen entre estos. Abarcaremos solamente una de las diferencias por cuestiones de tiempo. Por otra parte, los trastornos del habla y el lenguaje y la comunicación y las clases que existen. Bueno, para introducirnos un poco en la temática, abordaremos la diferencia que existe entre el lenguaje y el habla. Entonces, el lenguaje se trata o consiste en que atiende a la escasa posibilidad de demostrar la distinción en relación del ser humano con otros seres vivos, lo cual se diferencia del habla porque ésta permite la configuración de factores asociados con grupos humanos específicos, emanados o caracterizados por prácticas diferenciadoras, bien sea a nivel fonético, rasgos de pronunciación o articulación de las palabras, o en el plano léxico, que tiene que ver con los tipos de palabras y significados o sentidos que adquieran. El segundo paso de este trabajo consiste en los trastornos del lenguaje y del habla. Abordaremos los trastornos del habla. Identificaremos dos, que el primero consiste en la dificultad para formar correctamente palabras o sonidos específicos. La otra consiste en la dificultad para hacer que las oraciones o las palabras fluyan sin problemas, como el tartamudeo o el balbuceo. Trastornos del lenguaje. Afasia. Es la dificultad para entender o hablar partes del lenguaje debido a una lesión cerebral o a cómo funciona el cerebro. Y B, trastornos de procesamiento auditivo, que es la dificultad para entender el significado de los sonidos que el oído envía al cerebro. Tenemos la definición de comunicación. Podemos entender por comunicación que es un modo de unión que tenemos las personas para transmitir o intercambiar mensajes. Los tipos de comunicación, los principales que abordaremos en esta presentación son varios, pero principalmente de los que hablaremos son los siguientes. Comunicación verbal. Interviene un hablante y un oyente, quienes se comunican a través de un mensaje. De esto podemos dar dos ejemplos. Ejemplo número 1, se puede dar entre una conversación de dos personas en un parque, donde pueden hablar sobre diferentes generalidades. Ejemplo número 2, una conversación de una persona con otras dos personas en una cabina de radio, sobre cualquier tema donde uno sea el emisor y los otros dos pueden ser receptores. Comunicación verbal. Podemos entender por comunicación verbal que es aquella que sin la necesidad de emplear el lenguaje verbal u oral se pueden transmitir determinados mensajes. Ejemplo número 1, los grafitis que se colocan en una determinada pared. Estos pueden expresar ideas, pensamientos y emociones. Ejemplo número 2, los signos gestuales que se expresan mediante las expresiones faciales como sonrisas, tristeza, enojo y rebeldía, que no existe la más mínima posibilidad de usar el lenguaje verbal u oral. Por otra parte, abarcaremos la comunicación escrita, que es aquella que no existe la posibilidad de emplear el lenguaje verbal u oral para poder expresarse. Un ejemplo número 1 que tenemos de este es la intervención de los medios de comunicación masivos como WhatsApp, Messenger, Twitter, periódicos y correos electrónicos. Ejemplo número 2, libros de literatura y de todas las diferentes disciplinas que expresan conocimientos importantes.
Bueno, aquí podrán determinar las diferentes referencias y bibliografías. Con respecto a la conclusión, podemos determinar que existe una gran diferencia entre el lenguaje y el habla, ya que el lenguaje lo pueden expresar tanto seres humanos como los seres vivos. En el lenguaje no se hace una distinción clara, marcada sobre quién, no identifica exactamente por quién puede ser empleado el lenguaje, mientras que el habla sí resalta de manera clara aquellos que pueden expresar el lenguaje, es decir, si son animales, personas, jóvenes, niños, ancianos, etcétera. Muchísimas gracias por su atención.